Bueno, vamos a compartir con ustedes las entrevistas que hicimos esta mañana, en las últimas horas. En principio conversamos con el doctor Daniel Manuel Costas. Bueno, el tema tiene que ver con este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no?, que paralizó las elecciones en 2 provincias y nos va a explicar su punto de vista. Mire, en realidad es un tema, si se quiere, complejo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la Constitución de la provincia de Formosa existe una cláusula que consagra la reelección indefinida. Particularmente yo sostengo que dicha cláusula es inconstitucional porque atenta directamente, centralmente, digamos, contra un principio básico, o dos, mejor dicho, del sistema republicano de gobierno que está consagrado expresamente por nuestra Constitución Nacional en el artículo 5 y al que debería estar ceñida toda la legislación de las provincias, toda vez que ese mismo artículo establece que la nación le garantiza el ejercicio de sus autonomías en tanto y en cuanto se sometan, o mejor dicho, contengan un régimen republicano de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque la reelección indefinida consagra una clara ventaja para quien ejerce el poder. Quien ejerce el poder a partir de ese momento, digamos, compite en desigualdad de condiciones con los que quisieran formar una oposición. Eso es claro, eso es evidente, eso es innegable. Quien quiera negarlo sería como que quisiera negar que el sol sale por el este. Y eso, digamos, choca de frente con dos principios, como les decía, del sistema republicano. El primero, la periodicidad de los mandatos, que significa simplemente que los mandatos no pueden ser eternos. Entonces, tienen un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Por ejemplo, en este caso particular, la República Argentina, el día 10 de diciembre, o sea, exactamente dentro de poquito menos de 7 meses, tendrá que contar con un nuevo o una nueva presidente de la nación, porque vence el mandato del actual presidente y no puede ser prorrogado, salvo que se intentara y se lograra la reelección, que en este caso en la Constitución Nacional es por un periodo. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que genera para el sistema republicano esta situación es que al no existir una renovación, digamos, se produce este desequilibrio del que hablaba antes. Es decir, no se garantiza a la ciudadanía en general, no solo a los candidatos o a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, que la república se administre, digamos, de una manera más transparente, más representativa en todo caso de lo que es en definitiva el objetivo o el objeto mismo de un sistema republicano. En el caso de la provincia de Formosa, entonces, tenemos, a diferencia de lo que sucede con la Constitución de San Juan y la Constitución de Tucumán, una norma distinta. Entonces, habría que ver primero si sería factible una acción que cuestione una posible, casi segura, candidatura del doctor Infram a un nuevo mandato de acuerdo a la Constitución provincial. Ello implicaría, digamos, invocar este cambio en el criterio tradicional de la Corte Suprema respecto del derecho público provincial. Durante muchísimo tiempo, la Corte no intervenía en cuestiones de derecho público provincial en principio, con ese solo argumento y el argumento de la autonomía de las provincias. Esto cambió hace, y creo yo, si yo no me equivoco, desde el año 2010 aparentemente, si no recuerdo mal, un caso Sotelo, planteado en Corrientes, y luego fue confirmado incluso en el mismo sentido, digamos, que esta medida cautelar que tomó la Corte, que no es un pronunciamiento definitivo, cuando en Río Negro
el actual ministro de Justicia, el doctor Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación, logró impugnar la candidatura a una reelección del entonces gobernador de Río Negro y su adversario político, el actual diputado Berelnil. El hombre este de apellido raro. En ese caso, el fallo de la Corte fue favorable a Soria y de ese modo, digamos, no fue posible la candidatura del en ese entonces gobernador en funciones de la provincia de Río Negro. En aquel momento nadie dijo nada, todo el mundo estuvo conforme y este criterio se mantuvo y este mismo criterio es el que la Corte aplica ahora. ¿Por qué? Y tiene su fundamento, porque la cuestión no pasa simplemente por interpretar o no una norma pública provincial como serían las constituciones, sino la afectación que se provoca a un ciudadano que no puede participar en elecciones libres a raíz de este quebrantamiento del sistema republicano, que tiene su base en normas no solo de la Constitución Nacional, sino también del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica tiene normas expresas que garantizan esto y que entonces permiten a la Corte Suprema decir, señores, acá hubo un pronunciamiento adverso a la pretensión de un ciudadano que quería ser candidato o que quería impugnar la candidatura de un adversario político y el pronunciamiento del Supremo Tribunal Provincial no tuvo en consideración la norma expresa de su propia Constitución Provincial. Por lo tanto, la Corte está en condiciones de revisar ese pronunciamiento toda vez que no altera de ese modo el sistema público provincial, sino que asegura y garantiza la vigencia plena de los principios que la Constitución Nacional establece como obligatorios en su cumplimiento por las provincias. Concretamente, voy a citar el artículo, por ejemplo, 123 de la Constitución, cuando habla de gobiernos de provincia, determina: cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Nacional, asegurando la autonomía municipal y regulando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Y no solo eso, sino que también establece, digamos, que en el artículo 128 los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. William Dardo Caraballo, abogado del Foro Local, también conversó con nosotros, con nuestro programa, nos dio la visión que él tiene sobre, bueno, qué debería pasar o no a partir de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que paralizó, como le decíamos, las elecciones en 2 provincias argentinas. En realidad los 2 fallos de la Corte Suprema respecto a las provincias de Tucumán y San Juan, para mí es una injerencia de este poder, de esta cabeza del Poder Judicial en asuntos que son de estricta competencia del derecho público provincial. Es decir, que las interpretaciones de las constituciones provinciales, en el caso de las candidaturas, las hacen los tribunales electorales de cada jurisdicción y en su caso el Superior Tribunal o la Corte provincial que funcione en cada ámbito de cada estado provincial. De cualquier manera, esta Corte ya nos tiene acostumbrado a medidas cautelares, a hacer lugar a amparo. Nos tocó en Formosa durante la pandemia una medida cautelar de la Corte, donde expresamente dice que no reconocía o no se pronunciaba sobre la competencia, o sea, no analizaba si era competente o no, y sin resolver la cuestión de fondo, autorizó el ingreso de 25.000 personas en el término de una semana, que generó toda una serie de contagios y de fallecimientos como consecuencia del coronavirus. Bueno, esa fue una medida cautelar que hasta ahora la Corte nunca dijo soy competente o soy incompetente, ni tampoco se pronunció sobre la cuestión de fondo, que ya es abstracta. O sea que la permeabilidad que tienen
3 miembros de las Cortes, porque también tienen sus internas palaciegas y están siendo sometidas a un juicio político donde se están ventilando manejos irregulares y delictivos de algunos miembros de la Corte, en especial del presidente, de su secretario Silvio Robles y del doctor Maqueda en relación al manejo de la obra social. Yo entiendo que estos 2 fallos es una reacción al avance del juicio político que es implacable. Va a haber un dictamen de mayoría aconsejando la remoción y también la pertenencia ideológica, si se quiere, de los miembros de la Corte Suprema al espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri, que podemos decir sería Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich. O sea que la Corte padece de una ictericia grave y en este sentido la sensación que me dan los dirigentes de la oposición que van a impugnar, según anuncian, la eventual candidatura del doctor Infran, es una muestra de debilidad. Pero digo, doctor, más allá de lo que uno interpreta personalmente, de la sensación que le cae en el cuerpo, ¿no? Digo, legalmente se puede hacer, ¿cuál es la diferencia, si hay alguna, ¿no?, entre esas provincias y Formosa, cuando hablamos de la Constitución? Bueno, tengo acá mi ayuda de memoria. Sí. La diferencia es que en Formosa hubo una convención constituyente en el año 2000, hace exactamente 20 Sí. años, y ahí la anterior constitución tenía el texto parecido en el artículo 129, vos te acordás de aquellas confrontaciones que tuvimos, judiciales sobre todo, sobre la interpretación de la posibilidad de postularse por un nuevo periodo quienes ya habían integrado la fórmula como vicegobernador y gobernador, que era el caso del doctor Infran. Esto se zanjó en el 2003 porque la convención votó el artículo 132 que dice claramente que el gobernador y el vicegobernador durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos. Esto es la Constitución vigente, es derecho positivo vigente de rango constitucional. Y es una copia del artículo 78 de la Constitución justicialista del año 1949 que consagraba en los mismos términos la posibilidad de que el presidente y vicepresidente, que duraban 6 años en sus funciones y podrían ser reelegidos. En el caso de Formosa dicen reelectos. Ahora, lo que no está en juego no es la alternancia, porque la posibilidad de postularse es la que tiene el ciudadano Gildo Infran. No tiene garantizada la reelección, no tiene garantizado el resultado electoral. Esas 2 provincias en las que se ha paralizado, ¿no?, la elección, ¿tienen en su constitución este tipo de artículo? No, no tienen esta cláusula constitucional porque si no, no hubiesen tenido problemas de ninguna naturaleza. Ajá. Tienen la vieja redacción de nuestra constitución, digamos que se presta a interpretaciones de distinta naturaleza. Esta no admite más que una sola interpretación, que es la única posible. Así que yo creo que en ese contexto de interpretaciones disímiles hubo lugar de planteo de quienes son postulantes. Creo que los 2 vicegobernadores, tanto candidatos a la vicegobernación de la oposición de Tucumán y San Juan, fueron los que iniciaron esta acción declarativa de certeza o este amparo. Y bueno, el doctor Carvajal, por ejemplo, Fernando, en su momento, en el año 99, intentó una acción parecida contra el doctor Infran como apoderado de la Unión Cívica Radical y el resultado fue negativo, le rechazaron esa pretensión. Bueno, en ese entonces todavía no estaba esta cláusula constitucional que para mí no admite ninguna discusión. De cualquier manera, teniendo en cuenta la situación de apremio que tiene la Corte, es capaz de que tengamos un fallo parecido a la paralización. Es posible, todo es posible en derecho, ¿no? Esto no es ciencias exactas, pero sería muy forzada la interpretación y sería un escalón más hacia el infierno en que se están sumiendo estos miembros de la Corte, que se están deslegitimando día a día, que ya tienen un vicio de origen, 2 de ellos en su designación, y con este tipo de pronunciamiento de carácter partidario van perdiendo prestigio y tal vez después de las elecciones o que asuman las nuevas autoridades en las cámaras de diputados y de senadores,
tengan los números como para que el juicio político termine con la remoción de los mismos, como pasó cuando el presidente Kirchner asumió en el 2003, él le inició juicio político a la Corte Automática del menemismo y removieron a 2 jueces de la Corte por este sistema o mecanismo constitucional, y otros 2 renunciaron antes de que les llegue la sentencia o someterse al escrutinio de un juicio político. Así que entiendo yo la posición de los dirigentes de la oposición, tanto del sector de Juntos por el Cambio como de este nuevo espacio del señor Poltroni, a quien no lo conozco, de que alientan este tipo de acciones judiciales, pero también hablan de dirimir la candidatura entre ellos con algo poco serio, que es una encuesta. A mí se me ocurre que es mejor que definan por penales, por ejemplo, que va a ser más creíble, y que empiecen ya con este tipo de maña a la vida política, intentando, digamos, poner escollos judiciales, cuando la mejor encuesta va a ser la del 25 de junio a las 18 horas, y las urnas se abran, tendremos el resultado de las nuevas autoridades provinciales y municipales de la provincia de Formosa. El doctor Fernando Carvajal, diputado nacional también, de hecho, conversó y nos explicó a su entender por qué podría pasar lo mismo en Formosa si se hace una presentación que en la que ya se está trabajando, según nos anticipó también. ¿Cómo se ha interpretado este fallo en 2 provincias argentinas? ¿Se puede hacer lo mismo en Formosa? Es la pregunta de todos. Sí, claro que se puede hacer, y vamos a hacer lo mismo en Formosa. Nosotros venimos dando una dura pelea. En el año 99 el radicalismo ya planteó la inconstitucionalidad. En ese momento llegamos hasta la Corte Suprema. La Corte dijo que en ese momento que no iba a revisar la cuestión. Años después cambió el criterio de la Corte y empezó a revisar este tipo de cuestiones. Lo hizo primero en Santiago del Estero y ahora lo ha hecho con mucha firmeza y mucha decisión, diciéndole a la sociedad que está dispuesto a hacer el control que tiene que hacer el gobierno federal sobre la constitucionalidad de los regímenes provinciales. Así que nosotros ya teníamos previsto hacer una impugnación, ahora la vamos a concretar, con la firme esperanza y convicción de que se puede volver al camino de la legalidad y la Constitución y constituir la República en Formosa. Doctor, que en nuestra Constitución una cláusula que habilita las reelecciones, ¿en qué cambia todo esto o no cambia nada? Sí, cambia. Desde el punto de vista jurídico implica una diferencia, porque en el caso de Tucumán y San Juan tiene que ver con la interpretación de la propia Constitución, y en este caso lo que nosotros afirmamos, que ya la Corte lo dijo de alguna manera, es que si se habilita la reelección indefinida, eso viola la Constitución Nacional. Ahora, también hay que decir que la Constitución de la provincia de Formosa nunca habla de reelección indefinida, solamente dice que el gobernador podrá ser reelecto, por lo cual la interpretación que deberíamos hacer de esa norma en el marco constitucional nacional debería ser que solo puede ser reelecto una vez, no de manera indefinida como aquí se ha interpretado y aplicado en beneficio de una persona y contrariando la norma de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los tiempos, doctor, que se manejan? Mirá, siempre el problema para discutir estas cuestiones ha sido el tiempo, porque uno no puede iniciar una acción judicial hasta que no tenga una situación jurídica real. La Corte no se pronuncia en abstracto, es muy difícil que lo haga. Entonces, sí, en principio hay que esperar que haya una situación jurídica consolidada, que el candidato esté proclamado por su partido o que haya hecho esa presentación ante el Tribunal Electoral Permanente. Hay distintos caminos, pero hay poco tiempo porque después tenemos las elecciones. Por eso es que justamente en este caso la Corte lo que hizo fue suspender las elecciones para tener tiempo para resolverlo. Pero tiempo material, si la Corte decide tomar el caso y tomar una decisión, hay tiempo material para hacerlo. ¿Algo que mencionar sobre esta cuestión, doctor, que por ahí nos hayamos preguntado? Sí, acá hay que dejar claro que, en primer lugar, que la autonomía de la que hablan mucho los gobiernos feudales es un privilegio que tienen los pueblos y no los gobiernos. Esto ya lo dijo Irigoyen a principios del siglo XX. La autonomía está dada y le corresponde a los pueblos. Y por otro lado, dejar muy claro que la república y la democracia son conceptos complementarios. Para evitar que la democracia
degenere en una demagogia, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Están los principios de la República que le ponen freno a los poderes. Otra cuestión que uno escucha, ¿no?, es que cómo pueden meterse con la autonomía provincial. ¿Qué tan así es, teniendo en cuenta que usted también fue juez, ¿no? Sí, o sea, que tiene más sapiencia en ese sentido. Mirá, no es meterse en las autonomías provinciales, de ninguna manera. Las autonomías provinciales, todos los derechos de todas las personas, todos los poderes en una democracia y en una república están limitados y controlados por los otros poderes. Si no, deja de ser una democracia y una república y pasa a ser un gobierno autoritario, que es lo que ellos quieren. No hay poderes absolutos. La provincia tiene que ser controlada por el gobierno federal para asegurar la vigencia de la Constitución Nacional en el ámbito de la provincia de Formosa, lo cual hoy no está pasando. Hoy la provincia de Formosa tiene un gobierno autoritario y está fuera del Estado de Derecho. Guillermo Evans, abogado, especialista en estas cuestiones, también abogado del Foro Local, nos recibió esta mañana y en una pequeña, a lo mejor, charla sintetizó el por qué Formosa debería tener este accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en ese contexto rever nuevamente la postulación del gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, para un nuevo cargo electivo en esa área justamente. Primero estoy absolutamente de acuerdo, creo que había un bache en el sistema institucional argentino, que es que la Corte no está ocupando el espacio y está permitiendo el desarrollo de estos rincones feudales en distintas partes del país, que obviamente están perjudicando muchísimo la situación del país a 40 años del retorno a la democracia. Así que aplaudo que la Corte ocupe el lugar que debe. Es más, en junio del año pasado yo hice una presentación ante la Procuración General de la Nación pidiendo que ellos promuevan, porque es función del Procurador General de la Nación, que promuevan la declaración de inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas de todo el país. O sea, no corresponde eso es violatorio del artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que la Constitución Nacional permite que las constituciones provinciales rijan sus instituciones siempre y cuando preserven la forma republicana de gobierno. Obviamente una reelección indefinida no preserva la forma republicana de gobierno. Y en ese contexto, ¿no se descarta que se pueda hacer una presentación con fundamento en Formosa? Por supuesto. Además, creo que hay que hacerla. En aquel momento yo lo solicité al Procurador General, pero obviamente si Formosa no manifiesta su interés a través de sus legisladores, de sus senadores, de sus diputados nacionales, de sus diputados provinciales, en que se sanee esa irregularidad de la Constitución de Formosa en la última reforma que hizo el propio beneficiario, que es el actual gobernador. Realmente no hay nada más grotesco que el hecho de ver que se está presentando como candidato a gobernador por 8ª vez. Eso no tiene ninguna otra explicación adicional. Eso es un forúnculo de la democracia. Y doctor, el hecho de que la Constitución tenga un artículo que favorezca que esto ocurra, ¿hasta qué punto es un factor que puede llegar a obstaculizar que la Corte intervenga? El tiempo únicamente, porque la Corte tiene competencia plena para tratar esos temas. Es más, yo sostengo que la Corte tiene la obligación de tratar ese tema. Sí. O sea, nadie más puede velar por la constitucionalidad que la propia Corte. Ahora, comprendo, o sea, hay muchos problemas, pero hay situaciones de irregularidad muy graves. O sea, se van formando feudalismos, no solo a niveles provinciales, sino que eso proyectan sus efectos sobre la nación. ¿De dónde salió un Menem? Menem salió del feudalismo de La Rioja. ¿De dónde salieron los Kirchner? Salen del feudalismo de 3 gobiernos continuados y una constitución manoseada a nivel provincial,
y llegan a la orden nacional y trasladan el mismo esquema. ¿Qué va a hacer Zamora de Santiago del Estero si llega al orden nacional de esa manera? Y va a repetir lo que está haciendo en Santiago del Estero. ¿Qué está ocurriendo con los hermanos Rodríguez Sá? Están más silenciosos porque se pusieron viejos, pero la verdad es que uno llegó a tocar la presidencia durante una semana. O sea, son entrenamientos y posibilidades, ni hablemos de los casos en los que se permite juntar enormes fortunas que también tienen que ver con una elección nacional, la financian. Tal cual. ¿Algo más que decir sobre este tema, doctor? No, que me alegra mucho que la corte se haya animado, incluso en 5 días antes que se la critica, pero la Corte tiene más de 20.000 causas anuales y eso también es un problema. O sea, realmente a veces el bulto de la cantidad de cosas tapa lo importante. Uh-huh. Por otra parte, también tiene que modificar su posición la Procuración General de la Nación. O sea, el otro día leí el dictamen de Laura Monti, que se le corrió vista sobre este mismo tema, y se van en aspectos formales, en aspectos procedimentales. Tiene que ir a la cuestión de fondo. De lo contrario vamos a perder la democracia. Ese es el resultado que vamos a tener después de 40 años de cuidarla mal. Bueno, en el programa de hoy hicimos lo posible con el equipo para poder traer la posibilidad de que tengan una visión un poquito más completa de los puntos de vista que se están dando sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2 provincias argentinas dijo paramos la elección ahora, se sigue avanzando con otras cuestiones de fondo, porque se habían hecho planteos sobre la cantidad de veces que los candidatos a gobernadores ya habían sido reelectos, ¿no? Algo que va a traer, de hecho, más todavía debate aquí en Formosa, por eso quisimos ir mostrándoles algunos puntos de vista, ¿no? A esta hora, a esta altura, antes que se presenten las candidaturas, porque están hablando de procesos en los cuales se va a pedir lo mismo aquí en Formosa, con relación a la reelección del gobernador de la provincia. Bueno, estamos transitando el final de esta semana de esta manera. Nos vemos con más actualidad en el Noticiero mañana, o si no, en nuestro programa la semana que viene. Muchas gracias.